Padre, quiero darte gracias por esta maravillosa mañana que vamos a compartir, que estamos compartiendo, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque cada vez que invocamos tu nombre, tú te presentas con poder. Tu mano está extendida sobre cada uno de nosotros. Nuestras familias están siendo transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Pido, Dios, que sigas obrando, que nos hables. Háblanos en esta mañana. Desafíanos, anímanos a poner en práctica tu palabra. No solamente vamos a oír la palabra que preparaste para hoy, sino que vamos a meditar, a reflexionar y a tomar decisiones. Señor, de nuestra parte seremos determinantes. Y como dice tu palabra, creemos y declaramos que la luz resplandecerá en el camino. Abrirás caminos, abrirás puertas donde no hay puertas abiertas sino cerradas. Pero tú te encargarás de abrirlas, Señor, para poder alcanzar el sueño que pusiste en nuestros corazones. Lo declaramos en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Bienvenidos. Qué maravilloso domingo, ¿no? Empezar el domingo de esta manera, adorando a Dios con una palabra. ¿Cuántos aman al Señor? Gloria a Dios. Él es tan bueno, ¿sí? Y saben que pensaba por un momento que hay claves para poder ver el obrar de Dios. Y de esto vamos a hablar en esta mañana, de algunas claves para poder vencer imposibles. ¿Cuántos sienten que tienen imposibles por delante? A ver, hay cosas que uno a veces anhela, sueña y son imposibles. Pero permitime que te diga algo. Cuando hay algo que vos decís, esto es imposible, el Señor te dice, déjame a mí. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Sabés qué es importante para esto? Y esta es una de las claves, es confiar en Dios. ¿Cuál es la clave? Confiar en Dios. Y una cosa es confiar y otra cosa es creer. Diga conmigo creer. Y diga confiar. Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Creer tiene que ver con el intelecto. ¿Con qué tiene que ver? Con el intelecto. O sea, si vos le preguntás a la gente en la calle, 9 de cada 10 personas creen en Dios. Y te dice, sí, yo creo que Jesús existió, que murió, resucitó al tercer día. Algunos te dicen, hoy está vivo. Otros lo tienen como una religión. Pero todos creen en Dios. ¿Es así o no es así? Estamos de acuerdo. Pero otra cosa es confiar. Y la confianza no solamente tiene que ver con el creer, sino con poner en práctica lo que Dios ha determinado para mi vida. Porque la confianza tiene que ver con entender que todo lo que Dios ha dejado escrito en su palabra es para que me vaya bien. ¿Cuántos entienden que la Biblia es como un manual de instrucciones para cada uno de nosotros? Y sabes que simplemente puede ser efectiva la palabra de Dios cuando vos y yo la ponemos en práctica. Y esta es la diferencia entre creer y confiar. El que cree, cree todo lo que Dios dice, cree que la palabra es de Dios, entiende todo de manera intelectual. Pero la confianza es práctica. ¿Qué significa? Yo medito, reflexiono, tomo decisiones y cuando salgo de este lugar la pongo en práctica. Y entonces comienza una obra de transformación y el poder de Dios comienza a actuar en mi vida. Y esta es la gran diferencia. Confiar en Dios es un arrojo. ¿Qué es confiar en Dios? Es un arrojo. Es poder descubrir que el poder de la fe que está dentro mío comienza a activarse en favor de mi vida. Recuerdo cuando hablo de arrojo, una imagen que me quedó grabado. Yo era muy chico y en un momento estaba con mis papás en la plaza y mis hermanitos. Me subí a un árbol
Y luego, claro, cuando miré hacia abajo, dije, ¿ahora cómo hago para bajar? Y empecé a gritar, papá, papá. Y ahí estaba el viejo, ¿no? Que vino corriendo y dijo, ¿qué pasa? No puedo bajar, ayúdame. Y inmediatamente él extendió sus brazos y me dijo, tírate. No puedo, tírate, yo te agarro. Y ahí me colgué de la rama y me solté. Porque yo sabía, confiaba que mi papá no me iba a dejar caer. Y esta es la imagen de lo que puede graficar la confianza en Dios. Aunque nosotros no entendamos, confía en el Señor porque Él nunca te va a dejar caer. Amén. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y decir, Señor, yo confío en ti? Vamos, decirlo, yo confío en ti. Yo confío en ti. Es la Señor. confianza en Dios. Y yo pensaba, muchas veces Dios nos lleva a momentos críticos en nuestras vidas para que nosotros podamos descubrir esa fe que está dentro nuestro, que va a ser el interruptor para activar el poder de Dios, para que Dios actúe en nuestro favor. Y muchas veces me he dado cuenta, a la gente se le dificulta confiar. Claro, es que vivimos en un mundo donde cuesta confiar. El político que promete y no cumple, un amigo que dijo yo no te voy a defraudar y te traicionó, una pareja que te dio la espalda y te abandonó, alguien que te estafó, situaciones que vivimos que después decís, ¿cómo hago para confiar otra vez? Pero qué maravilloso saber que Dios es un Dios en donde podés confiar plenamente. Porque dice la palabra que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta de cada una de sus promesas. Y podemos confiar plenamente en Él, confiarle en nuestras vidas, confiarle en nuestra familia. Y es por eso que cuando damos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo práctica nuestra confianza en Dios. Y le decimos, Señor, mi economía, mis finanzas, no depende de un plan económico, no depende de una nueva plataforma de gobierno, depende de vos, Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? Es la confianza en Dios. Mirá, venimos hablando hace algunas semanas de una historia impactante que es la historia de Gedeón. ¿Cuántos pudieron estar los domingos anteriores? Qué impactante esta historia. Decíamos, ¿quién era Gedeón? Un joven como vos, como yo. Bueno, es que uno es joven no por la edad, sino porque uno lo siente en el corazón, ¿no? Y así que este joven, ¿cómo estaba? ¿Recuerdan? Él estaba escondido en una cueva. Y estaba así, ¿por qué? Porque los madianitas, que era uno de los pueblos que habitaban la tierra, que estaba habitando los israelitas, los habían invadido y los atacaban constantemente. Te cuento por si no estuviste, discúlpeme los que ya estuvieron, pero qué importante entender el contexto. El pueblo de Israel va a vivir en un círculo vicioso. Es la historia del libro de los jueces. Y vamos a ver un pueblo de Israel que constantemente era bendecido por Dios. Y claro, cuando todo lo tenía bendición de todo tipo, ellos pensaban, esto lo gané con mi propia fuerza, esto lo gané con mi propia sabiduría, nadie me regaló nada. ¿Y qué hacían? Poco a poco se iban alejando de Dios. Se entregaban a la desidia, a la idolatría, y sin darse cuenta se alejaban de Dios. Y los enemigos aprovechaban la debilidad, la miseria espiritual para invadirlos y robarles todos. Y esto era la historia del pueblo de Israel. Cuando Israel se daba cuenta era porque nuevamente estaba en la ruina total. ¿Conoces alguna historia parecida? Parece la historia de muchos cristianos que cuando no tienen nada vienen llorando y dicen, Dios, ayúdame. Y después Dios los bendice. Y cuando todo lo tienen, dice, esto me lo gané yo,
¿Quién me va a decir lo que tengo que hacer? Y comienzan a olvidarse de Dios, a dejarlo a un lado, pero luego cuando se dan cuenta, cuando nuevamente están en la lona. Pero dice la palabra de Dios que aunque el pueblo estaba en la miseria total, así lo declara Jueces capítulo 6, era tal la miseria de Israel que clamaron a Jehová y Jehová los escuchó. ¿Y qué hizo el Señor? Les va a enviar un profeta. Es la voz profética que les va a decir: ustedes están padeciendo este dolor porque le dieron la espalda a Dios. Pero no solamente les va a recordar el por qué, sino que les va a recordar de dónde Dios los había sacado. Y les va a decir: nunca se olviden que cuando ustedes fueron esclavos en Egipto, clamaron a Dios y Dios los sacó de la cautividad, abrió el Mar Rojo, los acompañó 40 años por el desierto, nada les faltó y cumplió con la promesa, y hoy están habitando en la tierra que Dios les prometió. ¿Qué les estaba diciendo? Nunca olviden que así como Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer una vez más. Porque Él es fiel en cumplir su palabra. Pero ¿qué les estaba diciendo este profeta? Vuélvanse a Dios. Ustedes clamaron a Dios, Dios lo va a volver a hacer una vez más. Y esa es la voz profética, es la voz del Espíritu Santo que está en aquellos que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo siempre te va a recordar, en primer lugar, el porqué, para que vos reviertas tus malas decisiones, para que te arrepientas, pero también te va a recordar que Dios nunca te va a abandonar. Así como lo hizo una vez, Él lo va a volver a hacer una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo quiere volver a hacer. Y el pueblo de Israel estaba en esta situación. Y miren lo que va a decir. Un ángel que se le va a aparecer a Gedeón. Gedeón, te decía, era un jovencito que estaba asustado, con temores, con miedos, en una cueva, porque los israelitas se habían escondido en cuevas, en montañas, en lugares ocultos, para no sufrir el asedio, el avance de los madianitas, que los venían asediando por 7 años. Ya habían padecido 18 años por mano de los amalecitas, 25 años viviendo en un profundo dolor, aún siendo hijos de Dios. Pero Dios escuchó el clamor y no solamente les envía el profeta, sino que va a aparecerse el ángel de Dios delante de Gedeón. Y les va a decir: varón esforzado y valiente. Y le va a dar una misión, que es que salga de la cueva para poder liberar al pueblo de Israel. Y miren, yo quiero que me acompañen en el capítulo 7. Vamos a avanzar un poquito más, porque leíamos el capítulo 6 el domingo pasado. Miren lo que dice, simplemente un pasaje, lo tenemos en pantalla. Dice: y Jehová dijo a Gedeón, Jueces 7:2. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Miren qué situación. Llega la preparación para enfrentar a los madianitas. Un ejército de 135,000 hombres. Y Gedeón va a entrar en un proceso donde va a ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando convoca al pueblo, se le van a unir 32,000. ¿Cuántos se le van a unir? 32,000. Aunque era despareja la batalla, pero el Señor le va a decir: son muchos. ¿Qué le va a decir? Son muchos. Y entonces le va a mandar para que escogiera 300 hombres. Solo 300 hombres quiero. Y ellos van a tener una estrategia un tanto loca, de esas locuras que a veces uno no entiende de Dios. Y le va a decir: tomen sus trompetas. Las trompetas eran los cuernos de carnero, el shofar que hoy conocemos. Y tomen lámparas. Dentro de ellas enciendan antorchas y rodeen a los enemigos. Y a la voz
del general del ejército van a invadir al ejército enemigo. Y así fue. Dice que tomaron unos cántaros, encendieron antorchas dentro de los cántaros y tomaron el shofar. Y al sonar el shofar principal, ahí rompieron los cántaros. Y al grito de "en el nombre de Jehová y de Gedeón", avanzaron con los cántaros encendidos, rodeando a los 135,000. Los enemigos fueron sorprendidos en la noche y se asustaron de tal manera que se comenzaron a atacar entre ellos. Y huyeron por el campo creyendo que un gran ejército venía. Y pudieron ver los israelitas cómo la batalla era de ellos por la mano del Señor. Con 300 hombres vencieron 135,000. Por eso el título del mensaje es Dios hace mucho con poco. ¿Cómo es el título? Dios hace mucho con poco. Y quiero que hablemos de algunos principios, enseñanzas que nos van a ayudar a poder conquistar esos imposibles, a vencer esos gigantes que a veces se nos ponen delante y nos desaniman. Mira, en primer lugar, no menosprecies lo poco. ¿Qué es lo primero? No menosprecies lo poco. Lo tenemos aquí en pantalla. Ahí está, miren, qué ilustración. El shofar, las antorchas, los cántaros habían sido rotos y ellos estaban rodeando al ejército enemigo. No menosprecies lo poco. Yo entendí que en la vida siempre se empieza de abajo. Todo lo que vos quieras lograr, me he dado cuenta que empezar de abajo nos permite ganar experiencia. Nos permite hacernos un camino que se llama experiencia. Me he dado cuenta también que hay personas que quieren comenzar siendo jefe en todo. ¿Vieron? Buscan trabajo y buscan jefe de personal, gerente de área. Quiero ser jefe de mantenimiento. Pero ¿sabés qué importante? Poder ganar experiencia en el ministerio, en la iglesia. Siempre lo mejor es empezar de abajo. El otro día vino un hermano de la iglesia. Él es parte del equipo que trabaja para los días sábados. Y saben que él vino con su recibo de sueldo en blanco. Y me dice: pastor, solamente se lo mostré a mi esposa y a usted como un testimonio. Le quiero contar que en medio de la pandemia comencé a trabajar en una universidad. Simplemente para hacer tareas de mantenimiento. Empecé pintando una reja. Y yo simplemente pintaba y refaccionaba lo que se había deteriorado porque la universidad estuvo cerrada mucho tiempo. Pero un día se rompió una máquina eléctrica y ellos tenían que llamar a alguien para que lo arregle. Yo podía haberme quedado pintando la rejita y cobrar mi sueldo, pero le dije: yo conozco de máquinas eléctricas, si quieren yo lo puedo arreglar. ¿Vos te animás? Claro que sí. Y la arregló y lo felicitaron. No cobró nada por eso. Él siguió cobrando el mismo sueldo. Pero un día se deterioró otra máquina. Le dijeron: ¿y vos te animás a hacer esto? Sí, yo me animo. Si usted me deja, lo hago. Lo hizo. Y poco a poco comenzaron a darle más responsabilidades. Y me dice: pastor, yo comencé cobrando un pequeño sueldo que cualquier persona podría cobrar aún con un plan social. Mire lo que le digo, pero yo no tenía trabajo y lo acepté. Hoy superé los 100,000 pesos. Después de pocos meses me pusieron en blanco y me pusieron como jefe de mantenimiento de toda la universidad. Tengo una oficina y tengo personas que responden a mis órdenes. ¿No es para darle un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Dale un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro, es que para ser jefe, primero tuvo que empezar de abajo. Y mirá, esta frase me encantó porque muchas veces nuestras altas aspiraciones nos confunden. Porque es bueno tener altas aspiraciones
Claro que no. Pero cuando alguien quiere empezar desde arriba sin haber pagado el precio de desarrollar un camino para cobrar experiencia, es una persona que simplemente reclama. Y se pasa la vida reclamando y no puede disfrutar. Reclama, pasa facturas sin desarrollar experiencia. No se capacita, no adquiere experiencia, no busca herramientas para prepararse. Quiero decirte que en la medida que vos te prepares, vas a tener más oportunidades. Por eso yo siempre les digo a los hermanos de nuestra iglesia, a los jóvenes, prepárense, estudien, porque nada van a lograr en la vida si ustedes no estudian. Hoy para ser repositor de supermercado te piden secundario completo. Y si no, ¿cómo vas a terminar? Vas a terminar barriendo el piso, que es un trabajo digno, pero vas a estar limitado. Entonces vos querés crecer, querés que Dios te abra puertas, querés tener oportunidades de avanzar, de alcanzar grandes logros, tenés que capacitarte, te tenés que preparar. Hay gente que aspira a un ministerio, crecer en lo ministerial, prepárate. Si vos cantás, estudia canto. Si querés predicar, estudia en el seminario. Tenés que prepararte. Nada se logra en la vida si no nos preparamos. Gedeón estaba haciendo un camino. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Un camino. Estaba haciendo un camino. Cuando leemos el capítulo 6, vamos a ver un desarrollo en la vida de Gedeón. Por eso yo te quiero dar esta tarea. Lee la historia de Gedeón. Desde el capítulo 6 de Jueces en adelante, es bien cortita, pero léela, releela, medita y vas a ver cómo él era un joven que estaba atemorizado, escondido en una cueva, con baja autoestima, con temores, con sentimientos de inseguridad, de fracaso. ¿Y saben lo que va a hacer? El ángel se le va a aparecer cuando él estaba descansando debajo de un árbol. ¿Y qué le va a decir? Le va a decir: ahora derribá los altares de tu padre, los altares de Baal, los altares de Acera, y tomá las maderas y hacé un altar y ofrecé un sacrificio. Y esto es lo primero que va a hacer. Gedeón estaba acostumbrado a vivir en la maldición de la idolatría de su propia familia. Y él va a obedecer a Dios, aún en contra de sus principios, porque él estaba traicionando la cultura y las costumbres de sus padres. Pero él obedeció a Dios. Y él va a derribar los altares, la idolatría, va a cortar la maldición familiar y sin darse cuenta va a comenzar a cortar la maldición que había sobre Israel. Y va a hacer un sacrificio, va a levantar un holocausto a Dios. Y en ese momento, cuando él levanta un altar a Dios, el Espíritu Santo, dice la palabra, vino con poder sobre ese joven temeroso, inseguro, que nadie daba 2 monedas, y va a ser lleno del poder de Dios. Y miren, va a convocar a los de sus pueblos, a los abiezeritas, y todos le van a seguir. Y entonces va a mandar mensajeros al resto de las tribus, y todas las tribus se van a encolumnar de ese joven que nadie daba un mango. Pero ahora va a ser un ungido lleno del Espíritu Santo. Amén. Para libertar al pueblo de Israel. Amén. Yo quiero decirte, iglesia, que Dios quiere llevarte por un camino para que cada uno de tus sueños se cumplan, para ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque miren, nuestra tendencia es a menospreciar los comienzos pequeños. Con este panorama que recién leímos en esta historia, no podríamos decir cómo va a vencer Gedeón. ¿Qué es lo que va a hacer con tan poco? Con solamente 300 hombres. Y muchas veces pensamos de esta manera, que el apoyo es poco,
que las fuerzas son pocas, que el dinero es poco y tendemos a menospreciar lo que tenemos, lo que el Señor nos dio. Y muchas veces, frente a estas voces negativas, a estas voces de desánimo, podemos caer en el peligro de compararnos. Si yo tuviera lo que él tiene, si yo tuviera lo que ella tiene, la casa que tiene, la familia que tiene, el marido que tiene, la esposa que tiene, los hijos que tiene, todo sería diferente. Pero sabemos que esto no es así. De nada me sirve ver lo que otros tienen. De nada me sirve compararme con otros, porque saben, voy derecho al fracaso. Y tenemos que entender que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para cada uno de nosotros. Amén, amén. Que se va a cumplir a su tiempo si uno sabe esperar en Jesús. Ahora, el secreto para tener éxito en la vida no es qué hago con lo que no tengo, sino qué hago con lo que sí tengo. Esto es lo que tenemos que ver. Miren, la Biblia está llena de historias donde podemos ver que las cosas insignificantes derrotaron a los más poderosos. Por eso nunca menosprecies lo que tenés en tus manos. Amén. Decirle a la persona que está a tu lado, nunca menosprecies lo que tenés. Bendecí lo que tenés. Bendecí tu familia, bendecí tu trabajo, bendecí todo lo que el Señor te dio. Así como Jesús lo hizo con esos panes y esos peces, ¿recuerdan? Podemos decir insignificantes, pero el Señor los bendijo y se multiplicaron y Él le pudo dar de comer a través de sus discípulos a una gran multitud. Por eso no menosprecies lo que tenés. Con una insignificante vara, Moisés abrió el Mar Rojo. Con una insignificante piedra, David derrotó al poderoso gigante y después, a partir de ese momento, no pararon de vencer gigantes. Por eso todos los logros grandes comienzan con algo pequeño. Dios hará mucho con poco, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y lo declaran? Amén. Mira, en segundo lugar, para aquellos que toman nota, sé fiel en lo poco. Jesús lo dijo de esta manera: el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Amén. Y sabes que Dios siempre va a mirar qué haces con lo poco que tenés, porque somos, ¿saben?, administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Somos administradores de nuestros hijos, somos administradores de nuestros discípulos, somos administradores del dinero. Quiero decirte que Dios bendice a aquel que usa bien lo poco. Y aún hablo de la economía. Recuerdo que cuando comenzamos el camino del Señor, yo tenía una camioneta muy viejita. Le decían la Luis XV, porque, ¿saben? Yo me subía y 15 empujaban. Los guardabarros flameaban. Era una camioneta que la podía usar solamente cerca de mi casa, porque en cualquier momento me dejaba tirado. Pero, ¿saben? Era la camioneta que Dios utilizó para bendecir mi vida. Amén. Y yo la cuidaba como si fuera 0 kilómetros. La lavaba todos los fines de semana. Estaba rota, pero limpita. Y saben que Dios me bendecía. Y yo trabajaba, y lo poquito que ganaba, yo me acuerdo que en ese tiempo se había abierto un supermercado muy conocido, el Supermercado Día, en esa época, en la década del 90, cuando empezó a aparecer. Y yo iba porque vendía muy barato y entonces compraba para toda la semana. Y tenía todo organizado. Yo era un desastre organizando. El dinero no lo podía tocar, pero con Cristo aprendí, ¿saben? Comencé a hacer un listado y dije, bueno, tengo para el lunes al mediodía, el lunes a la noche, el martes al mediodía, y tenía la heladera y la alacena ordenada para toda la comida de la semana. Teníamos para pagar la luz, para pagar el gas, pagábamos todos los impuestos, no le debía nada a nadie,
no pedía prestado y si me sobraba algo, podía salir de paseo con Claudia. Todavía no teníamos hijos, les estoy hablando hace más de 25 años, 27 años atrás. Y saben, yo comencé a darme cuenta, el día que nos sentamos a comer una pizza en una pizzería súper barata y dijimos, qué maravilloso, estamos comiendo una pizza afuera con 2 gaseosas. Pero poco a poco entramos en un proceso donde nos dimos cuenta cómo Dios empezó a bendecirnos. Y porque nosotros supimos administrarlo poco, cuando vino la abundancia del cielo, supo administrarlo. Y comencé a ver la mano de Dios. Porque comencé a ver la prosperidad de verdad. Porque si antes Dios me hubiera dado prosperidad, la hubiera malgastado. Pero en lo poco Dios me enseñó a administrarlo. Y yo entendí que si fui fiel en lo poco, Dios me iba a poner sobre cosas mayores. Amén. Por eso no menosprecies ese discípulo que Dios te dio. Predica como si hubiera miles. Me acuerdo que cuando comencé el ministerio, comenzamos en el año 97 nuestra primer célula en la villa Ciudad Oculta, aquí en el barrio de Mataderos, algunos dicen que es Lugano, aquí muy cerquita. Y recuerdo que de repente se había juntado muchísima gente, pero hubo un momento donde, claro, eran mis comienzos y por ahí a mí me llevaba 2 semanas en preparar un mensaje y lo compartía en 10 minutos. Y yo me preparaba, ayunaba y oraba y cuando llegaba a la puerta golpeaba. Y estaba el dueño de casa y le predicaba él solo muchas veces. Pero yo nunca me voy a olvidar. Yo me preparaba y predicaba como si hubiera cientos. La primera vez que salgo a predicar, me envía mi pastor y me dice una oportunidad para que viajes a la provincia de Misiones. Y fui a un pueblo llamado Oberá. Ahí muy cerquita hay otro pueblo más chiquito llamado Apóstoles. Y ahí me recibe el pastor y me mandó una casita. Hacía mucho calor, más de 40 grados. No podía salir porque me cocinaba. Y me dice, pastor, a las 5 de la tarde lo vengo a buscar para que vaya a predicar a la iglesia. Gracias, pastor. Me quedé ahí descansando y me vinieron a buscar en auto, no me olvido más. Me llevaron por un camino de la ciudad y luego salimos y entramos a un monte. Y cada vez más espesos los árboles, no se podían ver más que árboles. La tierra colorada subía, bajaba, había curvas y de repente todo se abre y comienzo a ver casitas, una acá, otra a 300 metros, otra a 500 metros. Y digo, ¿dónde estará la iglesia? Y le pregunto al chofer, digo, ¿vamos a la iglesia? Pastor, ya estamos llegando. Y de repente llegamos a una casa con alambrado, piso de tierra, había 5 bancos de madera, un púlpito muy humilde debajo de un árbol y una lamparita colgando de un cable. Dije, esta es la iglesia. Viajé desde Buenos Aires para predicar. Claro, yo me había hecho la imagen que iba a predicar en una iglesia como la que yo me congregaba, donde se congregan 2000 personas, y estaba ahí en una casita abajo de un árbol, pero me puse a hablar con ese pastor. Y de repente comenzó a llegar la gente. Comenzaron a llegar caminando, en bicicletas. Llegó un camión, se abrió la puerta de costado y bajaron los músicos vestidos de gauchos, de chamameceros, con acordeón a piano, guitarra. Y ahí empezó la fiesta. Y de repente vino la noche. Y no me olvido más. Tenía la lámpara arriba de mi cabeza y los bichos dando vuelta alrededor de mi cabeza. Claro, y en Misiones los bichos son así. Y yo veía los bichos que me daban vuelta y de repente alguno que me pegaba. Y yo andaba predicando, ¿no? Y sacándome los bichos. Pero yo prediqué como si estuviera en el auditorio más grande. Y como que hubiera una multitud. Habría unas 20 y pico de personas. Pero saben, yo entendí que porque fui fiel en lo poco, Dios me dio el privilegio de estar en cosas mayores. Por eso no menosprecies el trabajo que Dios te ha dado. No menosprecies la casa donde vos vivís, el sueldo que vos tenés. No menosprecies el lugar que estás visitando cuando recibís una tarjeta de consolidación.
porque viene una persona nueva y alguien se lo lleva. Yo me di cuenta, hay muchos que lo guardan y después se olvidan, dice, ¿dónde lo puse? Porque no le dan valor, no entienden el valor de esa tarjeta, que no es una tarjeta de consolidación, es un certificado de nacimiento de una persona, de un hombre, una mujer nueva en Cristo, que necesita un padre y una madre espiritual. Y cuando vos le das verdadera importancia, entonces Dios te abre camino. Por eso yo no sé cuál es tu ambición, tu sueño. ¿Es bueno tener sanas ambiciones, grandes ambiciones? Claro que sí, pero sé fiel en lo poco. Da gracias a Dios por todo. Esto es lo tercero. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Gloria a Dios. Da gracias al Señor en todo. Así como nos enseña el apóstol Pablo, da gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando somos agradecidos, entonces estamos en la voluntad de Amén. Dios. Y si estamos en la voluntad de Dios, nos va a ir bien, iglesia. El Señor nos va a bendecir. Aun cuando muchas veces no entendamos por qué nos pasan cosas malas, pero sabemos que el Señor nos dice en su palabra que aún todos los males han sido para bien. Y esto es lo que cree y declara una persona de fe. ¿Cuántas personas de fe hay en este lugar, en Catedral de la Fe? Amén. Somos personas de fe y por eso le damos gracias al Señor en todo momento, en todo tiempo, en las buenas y en las malas les damos gracias a Dios. Y este es el gran secreto para pasar la prueba en el día de las pequeñeces. Este es el gran secreto para ver los cielos abiertos sobre nuestras vidas, porque la gratitud es un acto de fe. Y si en tu corazón hay una actitud de adoración, de alabanza, de honra, de agradecimiento al Señor, entonces, iglesia, prepárate porque el Señor te va a sorprender en cualquier momento. El Señor se va a glorificar en tu vida y así como en esta historia vas a poder declarar cuán grande y maravilloso es nuestro Dios, en quien creemos y confiamos. Por eso, la última enseñanza es confiar en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Amén. Dios le dijo a Gedeón, tenés demasiada gente. Y miren, y uno entiende que cuanto más soldados son, entonces justamente es lo mejor para vencer en una batalla, en una guerra. Tenés demasiada gente. Él le da instrucciones precisas. Solamente tenía que ir a pelear con 300 hombres. Una total locura. Todo al revés. Pero no solamente eso le dice Dios a Gedeón, sino que tenían que ir a pelear con trompetas, con cántaros vacíos, con antorcha. Dios hace locura muchas veces, ¿no es cierto? Pero sabemos que siempre es para darnos la victoria. Yo me imagino en ese momento la cara de esos soldados. Me imagino lo que habrán pensado cuando Gedeón le daba esa orden. Pero todo lo que el Señor nos dice que hagamos tiene un propósito. Amén. Todo lo que el Señor nos dice que hagamos es para bendecir nuestras vidas. Y una de las cosas es para que podamos descubrir el camino de la confianza en Dios y no en uno mismo. Siempre confía en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y no en uno mismo. Ahora, la autoestima es esencial en la vida. Esto sabemos que es así. Amén. Pero el problema es cuando se pierde el equilibrio y se transforma o se convierte después en orgullo, en altivez. Como nos dice acá en su palabra, y leíamos recién, seguimos leyendo el versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho
para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Miren, esta expresión en el original hebreo quiere decir, no sea que se llenen de gloria, no sean que se la crean. Nunca te creas nada, siempre la gloria es del Señor. Todo lo que vos alcances, siempre dale la gloria al Señor. Porque miren lo que nos dice en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes de la caída es la altivez. Por eso, iglesia, cuando veas a alguien altivo, ya vas a conocer cuál es el final. Grande va a ser su caída, grande va a ser su derrota. Por eso, desechá todo espíritu de orgullo, desechá todo espíritu de altivez y dale siempre la gloria al Señor. ¿Cuántos lo van a hacer? Dale fuerte el aplauso al Señor, porque para Él es toda la gloria. Amén. Por eso, mira, para terminar, quiero que entiendas algo. Dios primero va a trabajar con la autoestima de Gedeón. ¿Con qué va a trabajar? En la autoestima de Gedeón. Pero también va a trabajar con la autosuficiencia del pueblo de Israel, que se había olvidado de Dios. Porque la autosuficiencia es un enemigo cuando te hace creer que vos todo lo podés y que no necesitas de nadie. Y ese es el comienzo de la caída de muchos que se la creyeron y dijeron, yo puedo, yo me las arreglo solo. Es lo que a muchos les pasa cuando creen que ya no necesitan a Dios y terminan dándose cuenta y reconociendo cuando están en la lona, como el pueblo de Israel. Por eso que lo primero que Dios va a hacer es llamar a quien iba a ser el líder, que estaba ¿dónde? En una cueva. ¿Dónde estaba? En una cueva. Y le va a decir, varón esforzado y valiente. Y Gedeón miraba para todos lados. A mí, sí, a vos, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le va a decir, pero yo soy de la tribu más pequeña, de la familia más insignificante, y yo soy el menor, el más insignificante de mi familia. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy insignificante, nadie me tiene en cuenta. Se sentía como una hormiga, así de insignificante, un bueno para nada. Pero Dios no lo veía así. Le va a decir, varón esforzado y valiente. Y ahora Gedeón ya no va a ver con su propia perspectiva, ya no va a ver con la perspectiva del resto del pueblo, ahora va a tener una mirada desde la perspectiva de Dios. Mira, por un momento, hagamos un ejercicio. Mira tu dedo, poné tu dedo así. Vamos, todos, pongan su dedo así. Ahora, señalen hacia adelante, a ver, no dispare, no dispare. A ver, extienda ahí su mano. Ahí está, sin disparar, Ahora, la tiene bien extendida, vamos a hacer un ejercicio. Ahora, usted llévesela a la punta de la nariz, así, de a poquito. ¿Qué va pasando? Usted va perdiendo la perspectiva de vista a su dedo. ¿Así o no es así? Estírelo de nuevo, miren. ¿Usted lo ve bien? ¿Puede ver los detalles de su dedo? Cuanto más cerca está el dedo, usted ya pierde la perspectiva. ¿Y sabes lo que yo entendí? Que nosotros vamos perdiendo la imagen de nosotros mismos. Y nuestra imagen se va forjando según lo que dicen de mí, lo que piensan de mí, lo que hablan de mí. Pero quiero decirte, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piense, lo importante es lo que Dios piensa de vos. Y Dios te dice, varón, mujer, esforzado y valiente, es tiempo de salir de la cueva y conquistar grandes victorias. Yo te he buscado, te he llamado para llevarte a los más grandes logros. No importa lo que vos sientas, comenzá a buscar y a pensar acerca de lo que Dios ve de vos, lo que Dios piensa acerca de vos. Y por eso lo va a llamar.
y le va a decir esforzado y valiente, pero le va a decir, no quiero tanta gente, solo 300. ¿Para qué? Para que ellos también aprendieran que la victoria no era propia, sino que la victoria del Señor. Grandes victorias, victorias imposibles, es el resultado de confiar en Dios. Y yo no sé cuál es tu imposible. Quiero volver a lo primero que mencioné. No sé cuál es tu imposible, no sé cuál es tu desafío, no sé qué es lo que vos tengas por delante, pero quiero decirte que para aquellos que confían en Dios hay victoria segura. La victoria está asegurada. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan otro fuerte aplauso a Jesús? Vamos. Gloria a Dios. Dios no se equivoca. Si Dios te sacó de la cueva, no es para que sigas sufriendo. Y yo me he dado cuenta de esto. Y ya termino. Dios nunca falla, hermano. Porque también he oído mucha gente decir, Dios no hace nada en mi vida. Dios no hace nada en mi economía. Y Dios no esto. Mirá, Dios no falla. Los que fallamos somos los seres humanos. Tenemos que comenzar a confiar en el Señor. No solamente creer, sino confiar. Y la confianza te dará la victoria. ¿Por qué no te pones en pie? Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Padre, quiero darte gracias. Levanta tus manos al cielo. Cuando levantamos nuestras manos al cielo, le estamos diciendo, Señor, yo me rindo. Dejo de luchar con mis propias fuerzas. Abandono las armas. Abandono las fuerzas personales, la autosuficiencia que me hace creer que yo solo puedo. Señor, yo me rindo. Me entrego en tus brazos. Para que vos tomes el control en mi vida y que vos pelees por mí. Dame estrategias. Dame un nuevo plan para poder alcanzar la victoria. Padre, yo me entrego a ti por completo. Hoy he entendido, Señor, que todo lo pequeño no debe ser menospreciado. No voy a fijarme en lo que me falta. Voy a valorar lo que tengo. Y con lo que tengo, con lo que tú me has dado, en tus manos, Señor, será un instrumento para alcanzar la victoria. Así como Moisés tenía solo una vara, así como David apenas 5 piedras, así como en un momento alimentaste miles y miles con tan solo 5 panes y 2 peces. Señor, no menospreciaste lo poco, sino que lo bendijiste, Señor. Agradeciste al Padre y pudiste ver lo sobrenatural. Señor, en esta mañana, Señor, pongo en tus manos mi vida, mi ministerio, mi trabajo, mi auto, mi familia, mi casa, lo que tú me has dado. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que me has dado. Seré fiel. Fiel con lo que tú me has dado, aunque sea poco. Porque aquel que es fiel en lo poco será puesto sobre cosas mayores. Señor, yo quiero darte gracias. Hoy tengo una bicicleta, te doy gracias, pero sé que viene el auto. Hoy alquilo, te doy gracias, pero sé que viene la casa propia. Hoy soy empleado, pero te doy gracias, Señor, porque sé que mañana tendré empleados por debajo. Señor, seré fiel en lo poco. Yo confío en ti, aunque sea grande el desafío, aunque sea grande el problema, aunque haya puertas cerradas, yo confío que tú vas por delante y las puertas se abrirán. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, dale gracias al Señor y bendecí todo lo que tenés, todo lo que Dios puso en tus manos. Bendecí tu trabajo, bendecí tu familia, bendecí a tus seres amados. Todo lo que tenés, comenzá a bendecirlos, porque el Señor lo va a multiplicar. El Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir.
Vamos, créelo, iglesia. Dios tiene planes grandes sobre tu vida, sobre tu familia. Aunque hoy no veas nada, aunque lo que tengas te parezca poco, comenzá a bendecirlo y cree que eso poco se va a transformar en mucho. Declaralo en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, gracias, Señor. Dale gracias por todo lo que tenés y por todo lo que verás. Porque